Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada en Economía, Mari Acosta. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos, por este ratito de tiempo para conversar acerca de, hace un par de meses conversamos sobre las posibles medidas políticas y económicas que podría llevar adelante el gobierno de Javier Milei si ganaba. Hoy es el presidente de nuestro país, ya hizo algunos anuncios económicos. Para mí entender, muy técnico el discurso de ayer de Milei fuera del Congreso, en donde avisó que va a haber shock, que no hay medidas gradualistas, que no hay plata, no dijo nada de la casta y sí anunció que va a haber un ajuste muy profundo sobre el Estado, aparece la palabra Estado, y no sobre los privados. Me gustaría que conversemos un poco sobre, las medidas en general, pero también desmenuzar un poquito esta afirmación para que podamos entender a qué se refiere cuando habla de Estado, de privados, algo que parece que no nos toca, pero al final sí. Bueno, sí, los enunciados fueron, aparte de, coincido con vos, de muy técnicos, un poco difusos, o sea, no hubo obviamente, y tampoco a esta altura del día tenemos precisiones de por dónde, o sea, lo pensamos, pero no sabemos exactamente cuáles van a ser las medidas, que se tomen, pero claramente va a haber una restricción al funcionamiento del Estado, pero cuando él dice que eso es, que el que se va a ajustar es el Estado, él no puede desconocer que en realidad el Estado actúa dentro de la función de consumo de toda la economía, es decir, en un país, en su sistema económico, consumimos los privados, pero el Estado también consume y a su vez paga sueldos, paga jubilaciones. Entonces, en la medida que ese Estado se ajuste, necesariamente va a repercutir en los privados, porque no va a haber si no hay obra pública, hay menos consumo de cemento y todos los demás elementos que se utilizan en la obra pública. Va a haber menos empleo en el sector de la construcción. Si, ahorra, entre comillas, por el lado de las jubilaciones, no se van a actualizar los haberes de la clase pasiva. Si no actualiza los salarios del sector público, las personas van a tener menos ingresos disponibles. Si a eso le sumamos que se van a recomponer o va a haber una adecuación de los precios relativos que están atrasados, como podrían ser tarifas o combustibles, claramente el ajuste va a repercutir en toda la población, no solo desde el Estado. Entonces, esos enunciados que él ha dado son vagos, no hay precisiones de las medidas que se pueden tomar. Claramente él hace enfoque, y eso responde un poco también a las teorías económicas a las que él adscribe, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, entonces si no emite, la inflación va a llegar un momento en que se va a reducir. Y a su vez, para no emitir, hay que no tener déficit fiscal, bajo ningún concepto. O sea, son ideas demasiado rígidas desde mi punto de vista, que provienen de teorías antiguas para otro tipo de economías, de países más desarrollados. O sea, no hace ninguna aplicación a lo que sería la economía argentina.
Yo creo que hay que esperar, no hay que esperar las medidas. Claramente todos sabíamos que la inflación no se iba a reducir de un día para otro, pero a mí yo creo que no sé hasta qué punto estas políticas que delineó así someramente ayer pueden llegar a dar resultados. Consultarte acerca de, bueno, ganó y a partir de que ganó empezó a cambiar un poco su discurso. Ya el Banco Central no era que lo iba a cerrar, de pronto apareció abrazándose con el presidente de China cuando decía que no iba a hacerlo porque hay una diferencia ideológica muy grande. Convocó ayer a participar de su gestión política a otras personas que sean de otros partidos, que no importaba lo que habían hecho en el pasado. ¿Realmente qué crees vos que puede llegar a ser de las cosas que más incertidumbre nos generan el día de hoy, ¿no? El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado donde dice que hoy va a operar con conformidad previa. Bueno, hablando del Banco Central, ¿no? ¿Qué recomendación nos das, además de esperar, digamos, a ver qué es lo que pasa? Porque también la gente sacó plata de sus cajas de ahorro en estas últimas semanas. Hay mucha, durante el fin de semana circularon imágenes, sobre todo el día sábado, de un montón de personas en supermercados abasteciéndose. Bueno, te tiro la pelota. Sí, bueno, varias cosas. Primero, yo creo que el esquema mental que tiene el nuevo presidente es excesivamente teórico. Entonces, cuando él enuncia sus ideas, son de libro, o sea, de libro de estudio, de libro de texto. Entonces, cuando se enfrenta a la realidad, necesariamente tiene que adaptarlos. Y de ahí viene, o sea, por ejemplo, en su esquema mental, una economía no necesita el Banco Central. Y si por él fuera, no necesitaría ni el Estado. O sea, los particulares solos, digamos, cada uno maximizando su utilidad, o sea, tratando de obtener el máximo beneficio de la actividad que desarrolla, beneficia a todo el sistema en conjunto. Eso es de libro de texto, no es la realidad con la que nos enfrentamos, y de hecho no hay ningún país, ninguna economía medianamente desarrollada que siga esos lineamientos. Entonces lo que pasa es que cuando se enfrenta a la realidad de tener que enunciar las políticas, se tiene que un poco retroceder o cambiar el discurso, como ha venido haciendo prácticamente desde el que fue las elecciones, la primera vuelta, digamos. Por otro lado, pensando como consumidor, o sea, como alguien asalariado que a lo mejor puede tener unos pequeños ahorros, nosotros como pueblo, como personas, como actores económicos, tenemos historia en crisis, en devaluaciones, entonces eso explica los comportamientos de la mayoría de las personas que trataron de llenar el tanque de nafta, de consumir o de comprar no perecederos para evitar perder demasiado con lo que ya se sabe que va a ser, como él mismo lo dijo, un ajuste de shock, o sea, de un día para otro, que va a implicar sí o sí una devaluación importante, y ese es lamentablemente es un camino del cual yo no puedo decir, o sea, tengo mis serias dudas de cuánto resultado positivo puedan llegar a dar, porque todo depende de muchos factores. Por ejemplo, va a haber una devaluación. Se han tirado montones de cifras, que de a 650, que de 800, que a 1000, pero hay dos componentes claves que son, bueno, ya he dicho que el impuesto país lo va a subir, pero
para consumir desde el que viaja al exterior o desde el que tiene un abono de cualquier streaming que paga en dólares, tiene una serie, además del impuesto país, retenciones que se aumentaron hace poco incluso. ¿Con eso qué va a hacer? Porque si eso se mantiene, no va a poder solucionar la brecha respecto de los otros tipos de cambio, los del contado con liqui, los del MEP, incluso los del Blue. Entonces va a pasar, pero con mayor significación, o sea, más importante todavía, lo mismo que pasó en octubre cuando Massa devaluó el 20%. Los precios se acomodaron inmediatamente porque demoraron menos de un mes en aumentar, y volvemos a tener el mismo problema que teníamos antes con un dólar más alto. Entonces no es solo que la devaluación va a solucionar el tema, va a solucionar algunos aspectos financieros, pero no la cuestión de encauzar la economía. Así que bueno, como consumidores hay que esperar, ver, tratar de proteger los ahorros que uno tiene de la mejor manera que se considere, o consumiendo bienes o utilizando todavía las altas tasas que hay en los bancos, o inclusive comprando moneda extranjera para cubrirse de la devaluación, pero tampoco hay mucho más que se pueda hacer. Pensaba en esto de que es más seguro por ahí tenerlo en el colchón que tenerlo bancarizado, porque si se pretende hacer algún tipo de movimiento que vaya hacia la dolarización, o bueno, me hace acordar mucho el escenario del 2001 por ahí, con cierto paquete de medidas que se impusieron de un momento para otro, en donde después la gente no pudo usar sus ahorros, no pudo sacarlos básicamente, ¿no? Es como que se siente un poco eso, y por eso te compartía, bueno, que algunas personas decidieron sacar, ¿no?, sus ahorros. Porque esto ya lo vivimos, de alguna u otra manera se siente, ¿no? Está en la memoria, en el ADN de Argentina, con estos vaivenes políticos y de sistema económico que se plantearon en los últimos gobiernos de los últimos 20 años, digamos, ¿no? O sea, o vamos para el liberalismo o vamos para el proteccionismo, pero así, pendulando. Entonces, bueno, también es lógico el miedo y querer salir a comprar aceite, digamos, ¿no? También. Absolutamente. Y más, yo que tengo unos años más, no son los últimos 20, son los últimos 40. Más. Entonces, de todas maneras, la situación no es exactamente igual que la del 2001. Yo creo que lo que le faltó al presidente o que exageró ayer fue cómo recibe la economía. O sea, hay un desbarajuste muy importante en el sentido de que está todo muy, primero muy volátil, pero además nosotros los economistas le llamamos precios relativos, que el concepto es simple, o sea, es que los precios de cada bien en referencia a otros. Entonces, hoy podemos decir que aún a pesar del aumento de la nafta de la última semana, sigue estando barata en relación, por ejemplo, por decirte algo, al valor de la carne. Es decir, hay cambios de precios en los bienes donde unos han subido mucho y otros se han retrasado. Ese es un importante problema que hay que tratar de solucionar. Lo que pasa es que, bueno, aquellos que quedaron retrasados tienen que subir, pero los que subieron ya no van a bajar, porque eso ya lo sabemos. Entonces, eso va a acelerar el proceso inflacionario, sumado a una devaluación también. Pero hoy a una economía con empleo, quizás el mayor problema en ese sentido es que hay mucha economía en negro, o sea, o de manera irregular, no declarada. Pero hay empleo, la industria ha venido, creció hasta el año pasado y este año en cierta manera se mantuvo,
Eso no sucedía en el 2001. Por otro lado, después justamente del 2001, el sistema financiero tomó recaudos para que los depósitos en dólares de la gente estén respaldados. Entonces, si bien siempre puede existir la posibilidad de que, o sea, si uno le habla de esto a un extranjero, lo mira como diciendo que no puede ser, pero nosotros sabemos que siempre existe la posibilidad de que haya algún manoteo a los depósitos, pero hoy no están las condiciones del 2001 para que eso pase. Bien. Si hablamos de depósitos en dólares. Y de depósitos en pesos, no, porque sacar los depósitos en pesos de los bancos es perder muchísimo contra la inflación. Mínimamente hay que tratar de recuperar algo a través de la tasa de un plazo fijo o de un fondo común. Entonces no veo un problema del sistema bancario. Sí hay un problema financiero porque no hay divisas, pero la economía argentina en términos reales, por supuesto que está mal porque hay mucha pobreza, mucha indigencia, hay salarios que o sea, que quedaron también muy atrasados, y ese es otro precio de la economía, que está muy atrasado frente a la inflación. Pero, o sea, esto es producto de malas políticas monetarias, básicamente, y de que no tuvimos un ingreso de dólares el año pasado por la sequía. Eso, según las previsiones, no se va a repetir a partir de que se comience a liquidar la próxima cosecha. Y eso va a mejorar la situación. Entonces, yo creo que él, desde una posición estratégica o demás, mostró un panorama excesivamente crudo, que no es exactamente así desde mi punto de vista. Probablemente, para que lo poco que consiga parezca mucho respecto del panorama que él mostró ayer. Uh-huh. Pero, o sea, estamos en una situación muy problemática, pero no es una crisis terminal como fue el 2001. Bien. Eso, yo quisiera que quedara bien en claro, porque incluso desde esa perspectiva, creo que se podrían hacer muchas cosas antes que un ajuste de shock que va a perjudicar a mucha gente. Bien. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias, Mari. Muy clara. También trayendo tranquilidad, ¿no? Tranquilidad y a la espera de las próximas decisiones que se tomen económicas y financieras. Sí, yo creo que tenemos que, darle, primero y principal ha sido elegido por la mayoría y eso merece que mínimamente esperemos a conocer las medidas y un tiempo prudencial para ver efectivamente en qué resulta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.